Por bien o por mal, luces o sombras, el impacto de la Revolución Rusa es innegable, suponiendo el paso de un sistema autocrático que reinaba sobre un enorme pero paupérrimo imperio al primer régimen socialista de la historia, una unión de repúblicas bajo una dictadura del proletariado. Se pueden analizar los resultados positivos para Rusia, como el buen desarrollo industrial de una región principalmente agraria, pero a cambio se ha de tener en cuenta la represión y las continuas violaciones de derechos humanos que se efectuarían sobre todo durante el gobierno de Stalin, junto a las diferentes intervenciones militares en guerras y golpes de Estado a nivel internacional con el objetivo de extender su influencia y de establecer estados leales al comunismo. Hay que comenzar todo esto con la aclaración de que el régimen zarista era uno de carácter autocrático, con el jefe de Estado, el zar, cuyo título procede del latín Caesar, lo que ya implica connotaciones totalitarias, poseyendo el poder absoluto por derecho divino. La Rusia con la que se encuentra Nicolás II al comienzo de su reinado, en 1894, es una Rusia extremadamente pobre, cuyas condiciones habían ido progresivamente empeorando, en la que el 80% de la población era campesina y la inmensa mayoría era analfabeta. Los ataques y los intentos de matar al zar no son nuevos, ya que su abuelo, Alejandro II, había sido asesinado años antes, en 1881, por la organización Narodnaya Volia, la voluntad popular en ruso. Pues durante este reinado, las insurrecciones no cesan. El zar Nicolás II, entonces, viendo lo que le pasó a su abuelo y las dificultades a las que tuvo que enfrentarse su padre, va a impedir cualquier tipo de vida política diferente al sistema autocrático, y de cualquier tipo de democratización, ni hablar. Estallan los graves problemas de su reinado el 9 de enero de 1905, con la matanza del Domingo Sangriento a las puertas del Palacio de Invierno en la capital imperial de San Petersburgo, cuando los soldados fueron ordenados a abrir fuego sobre los manifestantes pacíficos, que desencadenó un efecto dominó en la población rusa, con los campesinos, los obreros, las minorías étnicas e incluso los intelectuales sumándose al descontento. El zar tratará de complacerlos, y pues ese mismo año el zar decide legalizar los partidos políticos, y además esto conlleva la creación de una asamblea legislativa conocida como la Duma. Aunque pudiera parecer que fue un espacio de participación de las diferentes tendencias políticas del momento, el zar podía convocar o disolver la Duma cuando le daba la gana. Cada ley que no le gustaba la podía vetar perfectamente, lo que demuestra que el zar seguiría poseyendo el poder de facto. Cualquier tipo de verdadera oposición al régimen se vería reprimida por la violencia. Los verdaderos oponentes al zar se verían obligados a entrar en el exilio, destacando sobre todo tres personajes clave: Lenin, Trotsky y Stalin. De 1906 a 1914, el Imperio ruso verá un periodo de relativa calma, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, con Rusia apoyando a Serbia frente a Austria-Hungría. La ciudad capital de San Petersburgo pasó a llamarse Petrogrado en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque su nombre original sonaba demasiado alemán. Con Nicolás II yendo al frente de batalla para supervisar el progreso de la guerra, aumentarían las críticas a la figura del zar, quien, según el punto de vista popular, había dejado sola a su esposa Alejandra con el místico peludo y extraño que era Rasputín, y había abandonado a su país en estos momentos tan graves. Aumentarían las manifestaciones en contra de la guerra, que empeorarían tanto hasta que estalla en febrero de 1917 una primera revolución, la antesala de la Revolución de Octubre. En esta revolución de febrero, la Duma será la primera que se declara independiente del zar, reconociendo su incapacidad. Además, se creará en marzo del 17 una organización importantísima, el Soviet de Petrogrado, una especie de asamblea popular que representaría a los obreros de dicha ciudad, que llevaría, como consecuencia, a la formación de más soviets de este tipo en pueblos y ciudades por todo el imperio. Tras la Revolución de Febrero, Nicolás II regresa del frente de batalla a la capital, donde verá que se ha quedado totalmente solo y sin apoyos, lo que llevaría al Estado Mayor sugiriéndole a Nicolás II que abdique. El zar abdica y es trasladado a Ekaterimburgo, momento tras el cual habrá un vacío en el poder. Rusia, entonces, queda bajo el mando de un gobierno provisional de coalición entre liberales moderados y socialistas. Los socialistas, a su vez, estaban separados en moderados o mencheviques y los más radicales o bolcheviques.
Los mencheviques, liderados por Alexander Kerensky, estaban a favor de una leve fase capitalista para mejorar la situación de Rusia, mientras que los bolcheviques creían en dar el gran salto hacia el comunismo. Kerensky finalmente acabará encabezando el gobierno provisional como primer ministro, pero por supuesto, no durará. Durante los 8 meses de vida del gobierno provisional se introducirá una serie de libertades, entre las cuales destacan la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Otras medidas que emplean son la abolición de la pena de muerte, el decreto de sufragio universal y la amnistía política, mediante la cual se liberan a todos aquellos que se habían manifestado en contra del zar, como Kalinin. Sin embargo, el gobierno ya tiene varios problemas, destacando sobre todo uno: deciden no salir de la guerra. Hay que hablar ahora de Vladimir Ilich Lenin, un punto inevitable en la explicación de la Revolución Rusa. Lenin en estos momentos se encuentra en el exilio en Suiza, haciendo un llamado para acabar con lo que llamaba la guerra imperialista y diseñando su proyecto de revolución, incluso atacando al gobierno provisional, creyendo en un gobierno totalmente dirigido por los soviets. Lenin ahora se entera de la abdicación del zar y pretenderá volver a Rusia para asumir el mando de la revolución. Como no podía atravesar la frontera rusa directamente debido al conflicto, decidió negociar un pasaje a través de Alemania, con quien Rusia estaba entonces en guerra. Reconociendo que querían acabar con el régimen vigente en Rusia, el gobierno alemán aceptó y le dejaron viajar con otros 32 rusos en un vagón sellado que iba desde Zúrich a Sassnitz. Lenin luego viajaría en barco a Suecia, desde ahí a Finlandia y por fin a Petrogrado. León Trotsky también regresará a Rusia y se une automáticamente a la causa de Lenin. El regreso de Lenin hace que se profundice la crisis del gobierno, sobre todo porque las ideas de Lenin van cobrando fuerzas y los bolcheviques se verán cada vez más reforzados. La última ofensiva rusa durante la Primera Guerra Mundial, la denominada Ofensiva de Kerensky de julio de 1917, fracasa miserablemente. Los campesinos quedarán decepcionados con el gobierno, que no quiere sacarlos de la catastrófica guerra, y cuando no les reparten las tierras para que puedan participar del botín, el gobierno provisional totalmente pierde el apoyo del sector campesino, que empezará a tomar la justicia en sus propias manos, repartiéndose tierras a pesar de las advertencias del gobierno, y empieza a desatarse la violencia contra los terratenientes. Además, los soldados, totalmente desmoralizados, empiezan a desertar. El gobierno, para proteger su poder, vuelve a encarcelar a los opositores. A Trotsky le vuelven a encarcelar y Lenin, acusado de ser un agente alemán, huye a Finlandia. Ahora, pueden estar pensando, pues como los bolcheviques han fracasado y Lenin ha vuelto al exilio, seguramente se ha acabado todo, ¿no? Pues es ahora cuando se vuelve chunga la cosa. En agosto se llevó a cabo un intento de golpe de estado contra el gobierno provisional, encabezado por el general conservador Kornilov. Kerensky, desesperado, le pide ayuda al Soviet de Petrogrado, incluidos sus miembros bolcheviques, en busca de ayuda, lo que permitió a los bolcheviques organizarse para defender la ciudad como la Guardia Roja. El golpe conservador fracasó, pero ese momento de total confianza por parte de Kerensky en los bolcheviques era suficiente para que pudieran regresar al escenario político. Los mencheviques habían perdido un montón de apoyo debido a su cercana afiliación al gobierno provisional y su muy criticada decisión de seguir con la guerra. Los bolcheviques se aprovecharon de este descontento, y cuando Trotsky es liberado, es elegido presidente del Soviet de Petrogrado, convirtiéndose en una figura principal de lo que sería la Revolución de Octubre. Tras esto, los bolcheviques ganarían la mayoría en los soviets de grandes ciudades como Minsk, Kiev y Tashkent, y ya en octubre en Petrogrado y en Moscú. Todo esto desemboca en la Gran Revolución de Octubre de 1917, con Lenin volviendo al país en secreto, amasando un enorme colectivo y llamando a la insurrección armada, bajo el lema de paz, pan y tierra. Los bolcheviques cargarían hacia el Palacio de Invierno, la sede del gobierno provisional y antigua residencia del zar. Kerensky logró huir y se refugia en Estados Unidos, lo que supone una victoria casi incruenta para los bolcheviques.
Con el fin del gobierno provisional se establece otro gobierno, ahora controlado totalmente por los victoriosos radicales. Se proclamó la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y la capital, anteriormente Petrogrado, pasó a ser Moscú. Ahora ya se pretenderá poner en marcha los proyectos de Lenin de enfrentarse al enorme atraso y la crisis económica aplastante a causa de la participación en la Primera Guerra Mundial. Entre las figuras más altas del Estado, los comisarios del pueblo, ya no se usará la palabra ministros porque tiene connotaciones burguesas, se encuentran Lenin a la cabeza como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Trotsky como comisario del pueblo para las relaciones exteriores y Stalin como comisario del pueblo de asuntos nacionales, con el objetivo de poner freno a los movimientos independentistas de las minorías étnicas. Lenin comienza con la aplicación de la reforma agraria, quitándoles las tierras a los grandes latifundistas, nacionalizando la tierra y las industrias, que ahora pasan a manos de los obreros. Se emprende una campaña de alfabetización y además Rusia por fin sale de la guerra, mediante el Tratado de Brest-Litovsk con la Triple Alianza en 1918, en el que Rusia reconoce la independencia de Ucrania, Georgia y Finlandia, y entrega Polonia y los estados bálticos a Alemania y a Austria-Hungría. Ahora, el gobierno provisional anteriormente había pactado unas elecciones para la Asamblea Constituyente, que se habían prorrogado a noviembre a causa de la guerra. Lenin, en principio, permite que sigan las elecciones de noviembre para así legitimar su poder, pero los bolcheviques sufren una derrota electoral aplastante, y pues en enero de 1918 se conforma la Asamblea Constituyente en principio con una minoría bolchevique. Sin embargo, cuando Lenin entra y propone que el poder le sea concedido a los soviets, y la Asamblea claramente se opone, Lenin decide simplemente cerrar la Asamblea y arrestar a los diputados. A partir de este momento, todo comienza ya a visualizarse un poco mejor, sobre todo cuando Lenin forma la policía secreta de la Checa, a través de la cual se va implantando el terror, limitando las libertades y prohibiendo los demás partidos políticos, y empiezan a reprimir cualquier tipo de oposición, un periodo que suele recibir el nombre del Terror Rojo. Por tanto, Lenin logra mantenerse en el poder a través del partido bolchevique, la Checa y el recién formado Ejército Rojo. Pero claro, la oposición no cesa. Los partidarios del gobierno provisional, los grandes terratenientes, los aristócratas, los generales tradicionalistas, estos no van a simplemente callarse. La presión por parte de los bolcheviques llegará hasta tal punto que todos estos sectores descontentos deciden contraatacar.